¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a dónde estén escuchando esto. Yo soy Mauro Tundis y este es el podcast de Primera Fila, hoy capítulo 3. ¿Cómo están? ¿Cómo están después de esta semanita? ¿Cómo están pasando la cuarentena? Me gustaría que abajo en los comentarios podrían dejar tipo como un grupo autoayuda, podrían decir cómo la están pasando, cómo vienen con estos días. Yo la verdad que sigo bastante bien, sigo con ganas de seguir haciendo, porque digo, si no aprovecho ahora, después por ahí no voy a tener tanto tiempo de subir tanto contenido seguido, entonces digo, ahora que se puede, vamos a seguir haciendo. Entonces estuve pensando esta semana de qué iba a hablar en el podcast, de qué les iba a contar, si iba a recomendar alguna película, alguna serie, algo que haya salido ahora, y después, bueno, se me ocurrió la idea, gracias a un libro que leí, que ya les voy a contar, de hablarles en diferentes capítulos del podcast, no seguidos, para que no se vuelva como algo monótono, de hablarles de los diferentes géneros cinematográficos o de series, y contarles las principales características, los principales condimentos, las principales herramientas que usa cada uno de estos géneros. Y vamos a empezar hoy, en el capítulo 3, con las claves del suspenso, el género que para mí es mi género preferido, un género que amo, que me gustaría hacer si me toca actuar o dirigir alguna película o escribir, me encantaría que sea de suspenso. Y no solamente porque me gusta a mí, sino que me di cuenta que también le gusta mucho a ustedes. Y como me di cuenta, en el canal, si ustedes vienen siguiendo los videos que voy subiendo, hago mucho los top 10 de diferentes géneros cinematográficos y sorpresivamente, explosivamente, los top 10 de suspenso, que ya tengo dos, son los más vistos, pero por lejos. No solamente los tops más vistos, sino los videos más vistos de todo el canal. Una locura. Por ejemplo, el primer video, que no sé si hace cuánto que no ven cuántas vistas tiene ese video, tiene más de 800.000 visitas. Una locura, una cosa ya como grosera. Digo, ¿de dónde salió que tenga tantas vistas? El segundo video tiene 200.000. Una locura total. Entonces, eso obviamente, muchas gracias a ustedes que le dan me gusta, que comparten el video, eso ayuda muchísimo. Y bueno, y también como noticia, en este capítulo voy a anunciar, y lo digo ahora, porque después yo sé que esto dura como media hora y a los 5 minutos se van todos del video, entonces lo voy a decir ahora, que ya tengo preparado con 10 películas más la tercera parte de las películas de suspenso, que también, ya antes se me van los temas y no quiero, pero me vienen corrigiendo desde que estoy haciendo estas dos partes de los videos. Todo el tiempo me dicen que no es suspenso, que es suspense. Y yo eso también tengo que aclarar, que en Argentina al género nosotros le decimos género de suspenso. Y acá, por ejemplo, en España, en realidad se dice suspense. Y suspenso acá es cuando uno le va mal en una materia en el colegio, entonces ahí se dice uno suspendió, esa materia está en suspenso. Por eso me dicen suspenso te va a quedar literatura porque no sabes nada. No, bueno, yo le voy a seguir diciendo suspenso porque es como yo lo conozco y me sale más fluido. Pero bueno, volvemos. Entonces yo voy a estrenar esta tercera parte de las películas de suspenso para cuando llegue el tercer aniversario del canal. Ya casi 3 años de Primera Fila, una locura. Pero bueno, yo ese video, como ya lo tengo preparado, lo puedo estrenar antes, pero para eso voy a necesitar que acá, en este capítulo del podcast, le den al botón de me gusta sin parar. Si hay mucho me gusta, yo ahí voy a subir un poco antes el tercer top 10 de las películas de suspenso. Bueno, vamos a empezar de dónde salió esta idea de hablar del género del suspenso. Acá a mi derecha, de donde yo estoy hablando, tengo una biblioteca con unos 7 libros, tampoco no es un montón, pero bueno, yo los traje de Argentina y están juntando polvo desde ese momento, o sea, no los toqué. Porque no tanto por tiempo, sino más por vagancia, como que uno, viste, pasa la vida y uno no se pone a leer, pero bueno, y de repente vi un libro que lo agarré y dije, este me puede servir, yo lo voy a leer porque era un libro que me recomendaron mucho en la universidad. Yo en Buenos Aires fui a una universidad de cine que se terminó llamando UNA, primero se llamaba IUNA, la Universidad Nacional de Artes. Entonces, bueno, lo agarré y lo leí. Y dije, bueno, vamos a hacer con esto, vamos a tomarlo de inspiración. Y es un libro que se llama El cine según Hitchcock. ¿Quién es Hitchcock? Porque, bueno,
es considerado el maestro del suspenso. Para los que no lo conozcan, estamos hablando de el maestro, el genio, el dios del suspenso. Pero tal vez hay personas de generaciones más actuales que no vieron ninguna película de él o no lo conocen tanto, solamente escucharon el nombre. Estamos hablando de una persona que nació en el año 1899, murió en el año 1980. Y claramente entonces hablamos de algo que es de otra generación, es algo más antiguo, pero que se mantuvo a lo largo de los años como un hito, como un ejemplo del cine mundial, no solamente del cine de suspenso, sino del cine mundial. Él era inglés, después se fue a vivir y siguió trabajando en Estados Unidos. Empezó con el cine mudo. Así que para darnos una idea de dónde viene, él lo que hacía en las películas mudas en un principio, como él entró en la industria cinematográfica, en las películas mudas cada tanto aparecían como unos títulos en donde se iba diciendo lo que iban diciendo los personajes, como en vez de poner los subtítulos abajo, cada tanto aparecían como pancartas con lo que se estaba diciendo y él era el que diseñaba esos títulos. Después, por ejemplo, él hizo en su filmografía, hizo una de las primeras películas en un solo plano secuencia. Obviamente está forzado, tiene como trucos para hacerlo, no es solamente un plano, pero da esa sensación, que es la película La Soga en el año 1948, para que nos demos una idea de quién estamos hablando, del nivel del que estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de un director actual que saca muchas películas o películas seguidas, no sé, por ejemplo Spielberg, que además es productor, él en toda su filmografía tiene 33 películas hasta ahora, por ejemplo. Bueno, Hitchcock en toda su carrera tuvo más de 40 películas. Entonces uno dirá, bueno, no es tanta diferencia, pero para que se den una idea de a qué nivel estamos hablando casi como si fuera en la actualidad un nivel de Spielberg, un hombre con mucha popularidad en su momento, tuvo sus altos y bajos, pero bueno, en general fue siempre muy reconocido. Si no conocen de sus películas, tiene clásicos como Vértigo, La Ventana Indiscreta, Los Pájaros, Psicosis, que yo creo que es la más popular, entre muchos otros clásicos del cine. Cuando viajó a Estados Unidos, ¿por qué viajó a Estados Unidos? Él estuvo a punto de filmar la primera película basada en la historia del suceso del Titanic. Al final no se dio, pero bueno, también es un dato de color. Y bueno, nos recomendaban este libro que está basado en una entrevista que le hizo un director y crítico de cine de apellido Truffaut en el año 1966. Y la entrevista dura más de 50 horas, una entrevista muy rica en contenido, y después esa entrevista se pasó a lo que es el formato de este libro, y realmente después de leerlo entendí por qué me lo recomendaban tanto. Porque él es como que habla de cada una de sus películas, se para en cada película y trata de contar anécdotas o dificultades que tuvieron en las filmaciones. También habla mucho, que eso era el condimento que yo buscaba, es que habla de, para él, cuáles son las claves para generar una buena tensión, una buena película de suspenso, porque él no es que hizo todas películas de ese estilo, pero la mayoría sí fueron de suspenso, y por eso se le dice el maestro de suspenso. Entonces en el libro él va dando como diferentes tips o condimentos para las personas que quieren adentrarse en ese género. Por eso, para los que le guste el cine en general, pero más puntualmente para los que le guste el cine de suspenso, es un libro muy bueno, la verdad. Es un libro que no tiene muchísimas páginas, así que se los recomiendo. Y dije, bueno, voy a tratar de usar este libro para contarles cuáles son los condimentos o cuáles son las claves del suspenso, también linkeándolo con algunos ejemplos de películas más actuales para que ustedes puedan tener como comparación. Primero vamos a hablar bien de qué es el género del suspenso, porque muchas veces en estos top 10 que yo hago, ustedes, por ejemplo, hago el top 10 de suspenso y me comentan abajo, no sé, te recomiendo tal película, y para mí, en mi opinión, es una película que pertenece más a otro género, tal vez es una película más de terror que de suspenso. Entonces, nosotros cuando vemos una película tenemos que definir cuál es el principal género que tiene, o el principal género al que pertenece, porque tal vez es una película más de terror con tintes de suspenso que una película de suspenso con tintes de terror.
Entonces, bueno, las películas de suspenso yo les llamo a la película que está llena de misterio. Misterio, no siempre es un crimen, no siempre es un asesinato, sino que es una película una película que lleva al espectador a un viaje en donde nada es lo que parece, todo puede ser mentira, es confundir al espectador. A veces al espectador se lo hace parte de la historia. Por ejemplo, tenemos un caso policial y el espectador puede ir armando, atando caos, siendo como el detective. Y después tenemos otro tipo de películas en donde el espectador simplemente mira lo que está haciendo el detective y se asombra de cómo él solo va descubriendo el caso, digamos, de alguna manera. Entonces ahí tenemos como lo principal de qué es el suspenso. También es muy importante, según Hitchcock, la naturalidad en este tipo de historias, porque él dice que si algo es muy poco creíble o muy lejano a la realidad, el espectador no llega a conectar ni con la historia ni con el protagonista. Él dice que es clave, pero clave, que el espectador llegue a tener una conexión emocional con el protagonista, porque si logran esa buena conexión, va a hacer que el espectador le interese seguir ese viaje con el protagonista y que le vaya generando cada vez más tensión a medida que avanza la historia para ver cómo va a seguir y cómo va a terminar. Bueno, y después, la naturalidad, que quiere decir que a medida que pasan los años, las películas van buscando nuevas maneras de generar esa naturalidad. No es lo mismo, por ahí vemos una película que es de hace un montón de años y decimos, esto como que ya ahora ya se podría resolver de otra manera, y como que con el paso de los años se van adaptando y la naturalidad son otras cosas. Un ejemplo claro de esto, de lo que estuve buscando, justamente es una película del año 2018 que se llama Buscando, que para mí es un peliculón. Ya lo recomendé creo que es en la segunda parte del top 10 de las películas de suspenso. Que está basada toda la película, es como si nosotros estuviéramos viendo la pantalla de una computadora, de un ordenador, y ahí te das cuenta como, bueno, lo lleva al año 2018, eso es algo natural. Y la película tiene una tensión, un suspenso, y el espectador se siente muy cercano a la película porque se usan las redes sociales que uno usa normalmente, se usa YouTube, Facebook, Instagram. Eso es muy importante, entonces, la naturalidad en este tipo de películas. Hitchcock dice que hay varios tipos de suspenso, pero en este caso nombra dos. Tenemos el suspenso más estilo Agatha Christie, que él lo dice, la nombra a ella, a la novelista Agatha Christie, que para mí es la mejor, en mi opinión, de este tipo de novelas, las novelas de misterio, las novelas de suspenso. Y él dice que en este tipo de novelas, o en la mayoría, ella, por ejemplo, plantea un crimen, un asesinato, y después durante toda la película tiene al espectador relajado porque se trata de interrogatorio, de preguntar a tal, y el espectador sabe que no va a pasar nada, o el lector sabe que no va a pasar nada, y al final hay un secreto muy grande, hay un giro muy grande que lo termina sorprendiendo. Y dice que hay gente que le gusta ese tipo de películas, pero que a él le gustan más las películas o los libros en el que todo el tiempo van pasando cosas, van abriendo pequeñas sorpresas o información que se le da al espectador, información que se le oculta al espectador para generar más tensión, hasta que después al final uno se va a sorprender con el giro, pero estuvo atado a la butaca o al libro toda la película o toda la novela. Estamos hablando de todo el tiempo de película, novela, pero bueno, en general, me entienden, son los diferentes tipos de suspenso. Él dice que la mayoría de la gente se confunde mucho con lo que es la sorpresa y el suspenso. Y para explicar esto, él usa un ejemplo que para mí es genial, es uno de los ejemplos más claros que marca en este libro, en esta entrevista. Y él dice, por ejemplo, nosotros estamos hablando yo estoy hablando con otra persona, estoy hablando con ustedes en una mesa de un bar, y hablamos de cualquier tema, no importa qué, y de repente explota una bomba abajo de la mesa, explota una bomba, y bueno, lamentablemente no la contamos. Esta va a ser nuestra última charla, pero bueno, entonces él ahí dice que el espectador se lleva una sorpresa muy grande porque no se esperaba que haya una bomba ahí abajo.
Y él pregunta qué pasaría si nosotros antes de llegar al bar vemos a un hombre, o sea, el espectador ve a un hombre, a un hombre misterioso, sospechoso, que tiene una bomba en su mano con un temporizador que dice 2 minutos, la pone abajo de la mesa y se va. Y nosotros llegamos y empezamos a hablar. Entonces él ahí dice que el espectador tiene una información que nosotros no tenemos, los protagonistas. Entonces ahí aparece lo que es la tensión, lo que es el suspenso, que es todo el tiempo el espectador está esperando que nosotros descubramos esa bomba y que nos salvemos de ahí. Entonces ahí, al mostrarle este elemento al espectador, le estamos regalando lo que es la tensión. Entonces todo el tiempo va a estar diciendo, uy, que descubran la bomba, que descubran la bomba, que descubran la bomba. Y después, cuando explota, porque lamentablemente no nos vamos a dar cuenta, lamentablemente la bomba explota y ahí también el espectador se lleva la sorpresa, porque tal vez esperaba que nosotros nos demos cuenta. Entonces ahí él marca la diferencia entre la sorpresa y el suspenso. Es como dar una pequeña información, dar algo que a nosotros nos va a mantener atados toda la película. Para dar un ejemplo de esto, tengo la película que dice Un lugar en silencio, una de estas últimas películas que salió en estos últimos años, que este año va a salir la secuela, depende cómo se dé todo, pero iba a salir en marzo, así que no sé si se pasó para este año o para el año que viene. Esta película con estas criaturas que no se puede hacer ruido y hay que hacer todo en silencio porque si no te atacan y te matan. Y hay un momento en la película en donde una de las protagonistas, que es Emily Blunt, la actriz, ella está caminando por su casa y engancha su ropa con un clavo que estaba en un escalón. Ella se engancha, no se da cuenta con qué se engancha, pero sabe que se frenó la ropa. Ella tironea hasta que, rompe el vestido. Y vemos la imagen de que el clavo queda completamente vertical apuntando hacia arriba. Y ahí es donde es este elemento que yo digo que a nosotros le da, se pone como este elemento que genera una tensión y un suspenso terribles, porque nosotros sabemos que eso se está mostrando por algo va a pasar en algún momento, alguien se va a clavar eso y se va a armar un lío porque va a hacer ruido y van a venir estas criaturas. Entonces, si esa imagen está puesta y no sirve para nada, es un error, claramente es un error de la película, pero nosotros siempre confiamos que por algo está. Y yo creo que es un elemento muy bueno esto de dar pequeños mensajitos, pequeñas cosas que a nosotros nos van generando cada vez más tensión. Él también en esta entrevista explica las diferentes maneras de confundir al espectador, porque si hay algo característico en su filmografía es que a él le daba mucha importancia a lo visual, al poder de las imágenes, por eso tenemos imágenes icónicas de las películas de Alfred Hitchcock. Y él siempre quería tratar de jugar con el espectador, de llevarlo a vivir emociones diferentes, y eso yo creo que era una de las principales características de su éxito. Entonces él explica las maneras de confundir al espectador. Por ejemplo, el peligro puede suceder en lugares insospechados. No siempre una película de suspenso, una película de terror tiene que pasar en un lugar tétrico, en un lugar cerrado, porque eso el espectador ya se lo espera. Entonces vos lo llevás a un lugar diferente, a un lugar todo de día, todo lindo, así de repente pasa algo que uno no se espera y ahí se genera una sorpresa o un suspenso más significativos. Él siempre en sus películas trataba de poner como al hombre inocente que lo acusan de un crimen que no cometió, pero él dice que no existen los héroes por naturaleza, o sea, nadie es bueno, nadie es malo, todos pueden ser cualquier cosa. Entonces ahí también le generas una confusión al espectador de que no sabes en quién confiar, no sabes a quién seguir, porque siempre vas a tener... vas a tener alguna desconfianza en alguien. El villano puede ser perfectamente bueno, no quiere decir que el villano sea una persona mala, sino que cometió algún error por algo y era un buen tipo hasta que cometió un error y se convirtió en el villano de esa historia. Y después por último dice que uno tranquilamente puede pararse desde el punto de vista del villano para contar la historia, que eso es algo que se está viendo mucho en estos últimos años. Muchas películas taquilleras están tomando como al villano
como el protagonista de la historia. Pasó, por ejemplo, en la ganadora del Oscar, Parásitos, en donde claramente los protagonistas son villanos. Pasó en el Joker, estamos siguiendo al villano todo el tiempo en la historia y tal vez llegamos a empatizar con él de alguna manera, de una rara manera. O también hay una película en Netflix que salió este año, española, que se llama Hogar. A ver, no me parece una película excepcional, pero sí también tenemos claramente esto de que se toma al villano como protagonista. Entonces, uno puede pararse desde diferentes puntos de vista para ir confundiendo al espectador. Otra cosa que toma como clave Hitchcock es el montaje. Dice que el montaje puede ayudar o empeorar también muchísimo a una película. Dice que una película que puede ser normal, que sin mayores sorpresas, si uno la edita o la monta de diferente manera, puede tener diferentes efectos en el espectador. Por ejemplo, vos podés poner el final al principio o ir cambiándola en diferentes líneas temporales, que un ejemplo claro de esto, y que es un maestro en eso, un amante del tiempo, es el director Christopher Nolan, que se ve que está obsesionado con el tiempo. Entonces en casi todas sus películas hace esto de desarmar la historia completamente y ponerla en diferentes líneas temporales, y te desarma toda la película para que uno, es otra de las herramientas que él usa para confundir al espectador, aunque en un momento uno tiene que tratar de explicar todo eso, porque si no, al final termina siendo un error, porque si el espectador no entiende nunca lo que está pasando, ahí, bueno, claramente es una falla. Pero ahí te das cuenta cómo el montaje puede generar también confusión o generar más tensión o misterio en el espectador. Este misterio del que hablo, este por qué, este qué que le pasa al protagonista, tiene que ser lo suficientemente potente para mantener al espectador todo el tiempo concentrado y todo el tiempo viendo la película. Pero aunque sea muy poderoso, si vos no lo sabés mantener y se cae, después no importa que uno tenga un giro muy grande al final, sino que vos tenés que tratar de mantener la atención en el espectador todo el tiempo. Hitchcock dice que el primer objetivo en una película es generar un buen misterio, generar una buena emoción en el espectador, y el segundo objetivo es saber mantener ese suspenso o mantener esa emoción para que no se caiga. Otra cosa que él tenía en su cinematografía, que lo cuenta en esta entrevista, es el hecho de dejar como pequeños mensajes subliminales al espectador. Que si uno se los pierde, no pasa nada, no es que te vas a perder el final de la historia, pero que si uno se da cuenta a tiempo, puede ya como ir, como esto que yo decía, de hacerlo parte de la historia. Y él dice que en su primer película sonora, él decía que en esa época los villanos es como que siempre usaban bigote. Una persona que tenía bigote era mala. Así se lo tenía en ese momento. Y él quería como cambiar esas cosas. Siempre él intentó como ir un poco más allá y cambiar los estereotipos que había en ese momento. Entonces él en la película pone como villano a una persona sin bigote, pero uno todavía en ese momento no se da cuenta que es el villano, no lo sabe, es un personaje más que después en un futuro va a ser el villano. Y hay un momento en el que el sol entra por una ventana a la casa donde estaba este personaje, y el sol choca contra la luz del sol choca contra una reja que había en una ventana, y la sombra que genera se le pone en la cara como marcándole una silueta de un bigote. Entonces es excelente para esa época, excelente. Entonces ahí si una persona llegaba a notar ese detalle, se iba a dar cuenta que era un personaje que tenía como algo malo, algo estaba ocultando, porque tenía marcado un bigote. Y en esa época bigote era sinónimo de maldad. También para mostrar un ejemplo de esto, de la actualidad, voy a hablar de una película que yo creo que marcó como la vuelta de todo ese tipo de películas bien clásica de Hitchcock, de Agatha Christie, que es la película Puñales por la espalda, que salió el año pasado, dirigida por Rian Johnson, que fue matado por dirigir el episodio 8 de Star Wars. Pero bueno, fuera de eso, lo que es esta película en guión es excepcional. No, yo creo que está muy bien armada, cada personaje tiene un matiz diferente, está muy bien construida toda la historia, todo el misterio, todo el suspenso, todo el caso policial del que habla la película. Y esto por ahí va a ser un pequeño spoiler para los que no vieron la película, pero
él dice que la marca de Apple, la que hace los iPhone y todas estas cosas, tiene como el director Ryan Johnson en una entrevista dice que esta marca no te permite, si vos querés podés usar sus teléfonos en las películas, lo que sea, pero que no los podés asociar a cosas malas, porque ellos quieren que la marca se asocie a cosas buenas, entonces nunca un villano puede tener un teléfono de ellos, usar una computadora de ellos y así. Y él dice que en la película, si uno lo llega a notar, hay un personaje que vemos claramente que tiene uno de estos teléfonos, tiene un iPhone. Entonces ahí, si uno sabría verlo en ese momento, se daría cuenta de que esa persona no va a ser un villano. Puede ser cualquier otro, pero ese no. Entonces ahí también estamos hablando como de estos mensajes subliminales que si uno lo llega a ver a tiempo, lo ayuda al espectador como para decir, oh, mira, entendí. Pero si te lo perdés, bueno, no pasa nada. Otra cosa, vamos con otro ingrediente más, que es el tema de que hay que tomarse el tiempo para contar las cosas. Porque Hitchcock dice que si uno no se toma el tiempo, las cosas son menos creíbles y generan menos interés. Hoy en día esto se puede ver mucho en las series, porque uno dice, las series como tienen más tiempo pueden construir mejor a sus personajes, pueden generar mayor tensión o lo que sea, y no siempre es así. Muchas veces se ven ejemplos de series que todo el tiempo van acción, o los conflictos duran muy poco, duran en un capítulo ya se genera un conflicto y se resuelve, y ahí yo realmente estoy muy en desacuerdo de ese tipo de series, y voy más a las que se toman el tiempo para contar las cosas, el tiempo que por ahí a algunos les puede parecer un poco lentas, pero yo creo que ese tiempo de construcción, hacen que uno empatice más con ellos. Me pasó con la serie que recomendé en el último top de series, que es Tabula Rasa, la serie belga, que me encanta, y yo creo que uno de los principales condimentos es esto de que se toma el tiempo para contar las cosas, no se apresura en nada. Y otra serie que estoy viendo ahora, que de paso la recomiendo ahora, que es la serie The Man in the High Castle, el hombre del castillo, una serie de Amazon. Me está encantando también por ese mismo motivo, porque no cuenta las cosas rápido, va contándose de a poquito, un serión. También esto ahí ya le metí una recomendación más. Bueno, y vamos llegando a lo que es el final de las películas, que es como el moño que para definir si la película nos gustó o no nos gustó. A mí me encantan las películas con giros inesperados, esas películas en donde te explota la cabeza, esos finales locos como las películas españolas que siempre recomiendo, El Cuerpo, Contratiempo, el final histórico de Sexto Sentido. Otra película que ahí también les voy a recomendar, una película del año 2009 que se llama Una Escapada Perfecta. Búsquenla así, pero tal vez puede tener otro nombre, yo la conozco con ese título, y es una película bastante desconocida, que por ejemplo actúa Chris Hemsworth, que es Thor, que ahora hace poquito hizo la película, la de Extracción, una película que los va a sorprender un montón. Empieza con una pareja que va de luna de miel a Hawái, y ahí empiezan a pasar cosas, no cuento más nada, pero con un gran final también. Y yo la verdad que estoy bastante en desacuerdo con los finales abiertos. No me suelen gustar mucho. Después empecé a entender que hay diferentes tipos de finales abiertos. Tenemos los finales abiertos que suman a la película porque generan que uno pueda debatir después de esa, como en el final de la película Prisioneros del año 2013 con Hugh Jackman y otros actores, pero el protagonista es Hugh Jackman. Y tenemos un final que es muy debatible, pero yo creo que le suma mucho a la película, porque si no, si tuviese un final cerrado, como que pierde por ahí el efecto, y el final abierto ahí le da como un impulso para que después uno se quede hablando, ¿qué habrá pasado? Otra gran película para que vean. Y entonces ahí tenemos un ejemplo de un final abierto que suma a la película. Pero después tenemos un final abierto, como por ejemplo ahora se habló mucho en este último tiempo, porque es una película de este último tiempo que se llama El Hoyo, otra película española, en donde para mí ahí el final creo que es más negativo que positivo. La película para mí venía excelente, un peliculón.
pero el final me la baja mucho. Porque, bueno, y también voy a hablar un poquito así con spoiler para poder explicarme bien. El hecho de, en el final de esta película, que vemos a la niña esta que sube, no solamente tenemos la pregunta de si va a llegar o no va a llegar, sino que también nos preguntamos qué pasó con el protagonista, si quedó ahí abajo o no quedó ahí abajo, si la niña existe o no existe. Entonces es como que se generan muchos interrogantes que el final los deja muy, muy, muy abiertos. Hay otras preguntas que no hace falta que se respondan, como por ejemplo, en mi opinión, como por ejemplo, ¿en dónde quedaba eso? ¿Quiénes organizaban esa prisión? Y entonces yo siento que eso está bien que no se responda, porque si no es como que se pierde un poco el misterio de la película. Eso está bien, pero para que se cierre el final, algunas de las cosas principales se tenían que cerrar. Bueno, esto en general fueron lo que son los condimentos que tiene para mí el género del suspenso. Si hablamos ahora de quiénes serían, no los maestros, pero los alumnos de los que bebieron de lo que hizo Hitchcock en tu momento, podemos hablar del director David Fincher, director de películas como Seven, como Perdida. Ya lo nombré anteriormente, a Christopher Nolan, que no sé si va tanto por el lado del suspenso, por ejemplo, en lo que es el crimen, pero sí lleva el suspenso a otro nivel, como en películas como Memento, como Origen. Son películas que unen también lo que es la ciencia ficción, pero que juegan mucho con el tiempo, así que también es un gran ejemplo de esto. Y el director que yo amo, que cada vez es un poco más conocido, que es el director Paulo Uriol, que dirige las películas, director español que dirige las películas del Cuerpo, Contratiempo, la última fue Durante la Tormenta, que si no lo conocen, por favor, denle chances, porque es un director y guionista genial, escribe para mí genial lo que es el suspenso. Él siempre reconoce que le gusta mucho y creció viendo estas películas de Hitchcock, leyendo las novelas de Agatha Christie, así que es un gran ejemplo, y yo creo que es, en mi opinión, como uno de los alumnos de ese cine que yo sigo y que voy a seguir durante todas sus películas. Bueno, en general, este video se hizo un poquitito más largo que los otros, este capítulo del podcast, el capítulo 3, las claves del suspenso. Espero que les haya gustado. Déjenme abajo en los comentarios qué películas de suspenso les gustan a ustedes. Ya acuérdense que si llenan de me gusta este capítulo, voy a subir antes la tercera parte del top 10 de las películas de suspenso. Y bueno, eso fue todo por hoy. Ya nos veremos la próxima semana con un nuevo capítulo de este podcast de Primera Fila. Un saludo a todos, espero que sigan pasando bien la cuarentena y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!